Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos permita llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo. Señor, permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, crecimiento y riquezas. Permítenos esperar milagros y no tragedias. Señor, en esta noche te pedimos que nos alimentes, que nos fortalezcas, nos vivifiques y nos bendigas por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo desato la bendición sacerdotal una vez más sobre tu vida. Iglesia Maranata Yarumal, que el Señor Jehová te bendiga y te guarde, que el Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Bienvenidos una vez más a la serie de enseñanzas basada en la epístola del apóstol Santiago, titulada No pierdas tu sal. Hace 8 días tuvimos la primera lección, el primer mensaje sobre esta epístola, y hablamos del autor de la epístola, el apóstol Santiago, medio hermano de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta noche nuestro tema se titula Nuestra identidad. Yo quiero que usted repita conmigo, diga nuestra identidad, y está basado en la primera frase de la epístola del apóstol Santiago. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo que definen nuestra serie de los jueves son: vosotros sois la sal de la tierra. Repito eso: vosotros sois la sal de la tierra. No podemos darnos el lujo de perder nuestra sal. No podemos darnos el lujo de perder nuestra sazón. ¿Por qué? Porque esa es nuestra identidad como discípulos del Señor Jesucristo. Yo quiero empezar esta noche diciéndole: usted no es un simple creyente. Usted no solamente asiste a un templo. Usted no solamente cree una doctrina cristiana. Usted es un discípulo de Jesucristo, y por lo tanto usted es la sal de la tierra. Y usted no se puede dar el lujo de perder su identidad. Usted no se puede dar el lujo de comprometer su identidad, porque entonces hay una advertencia que estaré hablando de ella al final de este mensaje. El diccionario define la palabra identidad como el conjunto de rasgos y características de una persona que permiten distinguirla de los demás. Eso es muy importante para esta noche, porque como sal de la tierra, nosotros no podemos mezclarnos con el azúcar del mundo. Aleluya. O yo soy sal o yo soy azúcar, pero no puedo ser ambos. Yo no soy una mezcla. Yo soy sal. Yo no soy azúcar, ni quiero ser azúcar. Cuando Jesús nos dice que nosotros somos sal de la tierra, Jesús nos está identificando como suyos, porque Él también fue sal de la tierra cuando pasó por este planeta. Las primeras palabras de la epístola del apóstol Santiago nos hablarán esta noche de esos rasgos y características que nos deben distinguir como la sal de la tierra. Yo hoy voy a hablar de dos rasgos, dos características que a usted y a mí nos deben distinguir como la sal de la tierra. Usted no es azúcar, usted es sal, y se tiene que acordar siempre de eso. Yo soy la sal de la tierra. Pastor, ¿y por qué somos sal? Porque nuestro Señor Jesucristo nos definió así. Hay 3 formas como Jesús definió su iglesia: somos sal de la tierra, somos luz del mundo, y somos una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Hermano, no existen, escúchame, no existen creyentes llenos de azúcar. Eso no existe. Eso es una invención del mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no existen creyentes que un día son sal y al otro día son azúcar. No, eso no existe. Usted no es una mezcla, usted es solamente una identidad. Diga conmigo, diga: yo soy una identidad. Iniciemos nuestro mensaje de hoy afirmando que en el texto original, la sintaxis, es decir, el orden de las palabras de la primera frase de esta epístola, es diferente
a como aparece en la versión castellana. En castellano, el versículo 1 de Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Notemos que después del nombre, él se identifica como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero en el original, en griego, no está ese orden. La sintaxis de algo es el orden en el que aparecen las palabras. En el griego, Santiago escribió: Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo, siervo. Wow. ¿Por qué este orden? Este orden gramatical sugiere que el escritor desea dar énfasis primordial no tanto en el hecho de que es un siervo, sino de quién es el siervo. Y lo anuncio desde ahora. La próxima semana yo voy a estar predicando: somos la sal de Dios y de Jesús para el mundo. ¿Oyó? Somos la sal de Dios y de Jesús para este mundo. Pero eso lo veremos dentro de 8 días. Ahora, en esta noche, por medio de estas palabras, aprendemos 2 realidades de lo que significa ser sal de la tierra. En primer lugar, estas palabras nos hablan de que somos posesión de Dios. Quiero que note la frase original: Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo, siervo. Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo, siervo. ¿Qué significa eso? Que usted y yo, para poder llegar a ser sal de la tierra, como es lo que Jesús determina de nuestra identidad, tenemos que ser conscientes que fuimos comprados, fuimos redimidos, somos la posesión de Dios. Diga conmigo, diga: yo ya no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco a otro. Yo soy la posesión de Dios. Por lo tanto, como yo soy la posesión de Dios, Dios es el que me define a mí. A mí no me define ni usted, a mí no me define mis vecinos, a mí no me define el mundo, a mí me define Dios. Y Dios fue el que dijo por medio de Jesús: Gabriel es sal. ¿Sabe por qué? Y él tiene ese derecho porque él me compró. Ser sal, según estas primeras palabras, implica que somos posesión tanto del Padre como de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no eres consciente de que eres la posesión de Dios, de que Dios es tu dueño, de que Dios es tu Señor, de que Dios es tu amo, tú nunca podrás ser sal. ¿Sabes por qué no? Porque seguirás viviendo como azúcar, seguirás viviendo para darte gusto tú, para pensar en ti y para hacer las cosas a tu manera, y nunca le darás la importancia, nunca le darás en tu vida el lugar y la prioridad a Dios que Él merece. Hay muchos cristianos que dicen mi Dios, pero ellos no se proclaman ser de Él. Antes de Dios ser mío, yo soy de Él. Y si yo soy de Dios y usted es de Dios, entonces Dios puede hacer con nosotros realmente lo que Él quiera. Fuimos comprados, fuimos redimidos de entre todos los pueblos de la tierra. No podemos aspirar a ser sal si no entendemos que somos la posesión de Dios. Yo quiero que usted diga en esta noche conmigo, diga: yo soy posesión de Dios. Yo no le pertenezco ni a Satanás, tampoco le pertenezco a la carne, tampoco le pertenezco al pecado, no le pertenezco a los demonios y no le pertenezco a la sociedad. Yo vivo en una sociedad, yo vivo en este mundo, pero yo no soy del mundo. Recuerde lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cristiano, ¿de quién tú eres? ¿Eres posesión de Dios o eres posesión todavía de Satanás? ¿Eres posesión de Dios o todavía eres posesión de tu pasado? Tú tienes que definir esta noche de quién tú eres. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois. Estamos hablando de identidad, nuestra identidad. Mas vosotros sois. ¿Qué somos nosotros? ¿Evangélicos? No. ¿Católicos? No. ¿Carismáticos? No. ¿Pentecostales? No. Lo que la Biblia dice es muy diferente. Mas vosotros sois linaje escogido. Primera frase que nos describe. Como posesión de Dios, usted tiene que saber que usted es un linaje escogido. La raza superior no tiene pigmentación ni blanca ni pigmentación negra.
La raza superior no vive en el estrato 6 ni tampoco vive en el estrato 1. La raza superior es aquel linaje que Jesucristo compró con su sangre de entre todas las tribus y los pueblos de la tierra. Aleluya. Y en esta noche Dios te está diciendo a través de este pastor: tú eres linaje escogido. Pero ¿sabe también que somos? Real sacerdocio. Nosotros somos reyes y sacerdotes, aleluya, delante de Dios y para esta tierra. Y la tercera frase que nos describe: mas vosotros sois nación santa. Usted tiene que entender de una buena vez que usted es una nación santa. Y como usted es una nación santa, usted ha sido apartado, usted ha sido consagrado. ¿Apartado de qué? Del mundo. ¿Consagrado a quién? A Dios. Esas tres frases que yo le acabo de decir del versículo 9 de 1 de Pedro 2 lo describen a usted y me describen a mí. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y va lo que dice el apóstol Pedro: pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál fue el pueblo que Dios adquirió? Un linaje escogido. ¿Cuál fue el pueblo que Dios adquirió? Un real sacerdocio. ¿Y cuál fue el pueblo que Dios adquirió? Una nación santa. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que ser sal de la tierra significa ser linaje escogido. Ser sal de la tierra significa ser real sacerdocio. Ser sal de la tierra significa ser nación santa. Nada de andar para arriba y para abajo con un montón de gente que no glorifica a Dios. Escúchame lo que te voy a decir. Si bien es cierto que nuestro Señor Jesucristo fue amigo de los pecadores, nunca Jesús se convirtió a ellos. Jesús vivió en aquella palabra que Dios le dijo al profeta Jeremías: que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Si tú no tienes el carácter para andar con una persona sin asimilar la forma como esa persona piensa y la forma como esa persona se comporta, entonces tú no estás preparado para enfrentar pecadores. Hay gente que dice: Jesús fue amigo de los pecadores, yo también. Usted no puede ser amigo de los pecadores, porque Jesús nunca se convirtió a ellos, pero usted cada rato se convierte a ellos. Usted piensa como ellos, habla como ellos y se comporta como ellos. Entonces usted no está preparado. Notemos las tres frases que nos describen como la posesión de Dios. La identidad de ser la sal de la tierra se complementa con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿para qué somos linaje escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Y para qué somos nación santa? Para anunciar. Diga conmigo, diga: anunciar. Yo no puedo concebir a un cristiano callado. Yo no puedo concebir a un cristiano que no anuncie. Aleluya. Yo no puedo concebir a un cristiano que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y que está callado en su universidad, que está callado en su trabajo, que está callado en su familia. No, eso de anunciar es solamente pro trabajo del pastor. Usted está equivocado, joven. A todos nos mandaron a anunciar. A todos nos mandaron a predicar el mensaje de la palabra. Lo que pasa es que anunciar las virtudes del que te llamó de tinieblas a luz admirable te va a comprometer. Porque en el momento que tú abras la boca y tú digas el nombre de Jesús, la gente colocará sus ojos sobre ti. Y tú con tu vida tendrás que demostrar que eres linaje escogido, real sacerdocio y sobre todo una nación santa. Por eso el silencio de muchos creyentes es porque ellos no tienen un testimonio que apoye su anuncio. Pero en esta noche eso va a cambiar, porque yo le estoy creyendo a Dios que el Espíritu Santo va a venir sobre muchos de vosotros y os va a convertir y os va a transformar y los va a cambiar en el nombre de Jesús. Ahora hay un pasaje que complementa esta realidad. En su visión apocalíptica, el apóstol Juan ve cómo el cordero inmolado es adorado por una multitud de millares que le cantan. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 y 10. Digno eres, le cantaban, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. La palabra inmolado significa sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Wow. ¿Qué hizo Jesús con la sangre? Nos redimió para Dios. ¿Y de dónde nos redimió? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio.
y reinaremos sobre la tierra. La palabra redimir que usa Juan implica conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. ¿Qué hizo nuestro Señor? Con su sacrificio nos consiguió la libertad. De que somos libres nosotros del diablo, de que somos libres del pecado, de que somos libres de la maldición. Esta es la razón por la cual usted no puede recibir ninguna idea de que usted ahora está maldito. ¿Sabe por qué un cristiano no puede estar maldito? Por una sola razón: porque Jesús lo redimió. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Tiempo pasado, ya ocurrió la redención. ¿Cuándo ocurrió? En la cruenta cruz del Calvario. Oh, aleluya. My God, nos redimió para Dios, convirtiéndonos en su posesión más preciada. Es tanto así que el pasaje nos dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué significa ser sal? 1, un linaje escogido. 2, un real sacerdocio. 3, una nación santa. 4, ser redimido de la maldición de la ley, ser redimido de la maldición del pecado, ser redimido de las garras de Satanás, ser redimido de este mundo perverso. Aleluya, gloria a Dios. Eso significa ser sal, caramba. Así que un redimido es la sal de la tierra. Además es un rey sacerdote que con autoridad para ejercer delante de Dios plegarias a favor de los moradores de la tierra. Ahora quiero que se concentre en esto. Usted es un rey sacerdote. Rey porque tiene autoridad. He aquí os doy potestad sobre las serpientes y los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. En estos días estaba viendo un video donde una mujer estaba a punto en España de tirarse por un volado. Se iba a suicidar. Y en la cámara se ve cómo algunos creyentes comienzan a orar y a interceder por ella y a decirle: entrégale tu vida a Jesús. Jesús, guárdala. Jesús, cámbiala. Jesús, protégela. Ahí está, tiene millones de reproducciones ese video. ¿Sabe qué pasó? No se suicidó. ¿Y sabe por qué no se suicidó? Porque cuando ellos comenzaron a orar en el espíritu, a orar en lenguas, y comenzaron a atar los demonios que la querían inducir a que se suicidara, la mujer fue libre. No se suicidó. ¿Por qué? Porque los reyes sacerdotales ejercieron su autoridad sobre los principados y potestades. Quiere que le diga: cristiano, usted no es cualquier cosa. Usted es un hombre y usted es una mujer de reino. Hay autoridad en su boca. Aleluya. Solamente que usted no puede usar la autoridad para destruir, sino para construir. Usted no está en esta tierra para maldecir al gobierno. Usted no está en esta tierra para maldecir la sociedad. Usted en esta tierra está para bendecir. ¿Cuándo es que la iglesia bendice el mundo? Se lo prediqué el martes. Cuando la iglesia es transformada por medio de la oración y cuando la iglesia ejerce su autoridad en plegarias y súplicas delante de Dios para que Dios meta su mano en los asuntos de la tierra. La sal de la tierra son todos aquellos que han sido liberados de la esclavitud del pecado y de Satanás y han sido transformados en un reino de sacerdotes para orar por la tierra y anunciar las virtudes de Dios a la misma. Así que resumamos esto: como posesión de Dios, escúcheme, como posesión de Dios, habiendo sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús, nosotros somos 4 cosas. Número 1, linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Número 4, un cuerpo de gente liberada por la sangre de Cristo. Y en ese aspecto nosotros tenemos 2 funciones: anunciar e interceder. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? 1, predicar el evangelio. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? 2, orar por las naciones. Eso significa ser sal. Y eso es tu identidad. Deja de meterte en asuntos que Dios no te mandó a meterte. Deja de complicarte la vida tratando de hacer cosas que Dios nunca te pidió que hicieras. No, concéntrate a hacer aquellas cosas que Dios te dijo que hicieras. ¿Qué nos mandaron a nosotros? A hacer discípulos. ¿Y qué nos mandaron a nosotros? A orar sin cesar. Eso significa, en primera instancia, ser sal de la tierra. Ahora vamos al segundo aspecto. En esta noche, en segundo lugar, estas palabras de Santiago nos hablan de que somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo. Posesión, siervo. Diga conmigo, diga: soy la posesión de Dios, pero también soy el siervo o la sierva de Dios. Ser sal de la tierra
no solo implica ser posesión de Dios. Ser sal de la tierra significa que somos los siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Y hay un vocablo muy especial para hablar de el servicio y lo que significa ser un siervo, y es el vocablo doulos. ¿Sabe qué significa la palabra doulos en griego? Un esclavo que se hace esclavo por amor, no por obligación. Cuando las personas en Israel cumplían el periodo de esclavitud, que según el Antiguo Testamento eran 7 años, pero el hombre o la mujer que quería seguir sirviéndole a ese amo, porque ese amo lo había tratado bien, porque había sido tierno, cariñoso, entonces el hombre o la mujer que decía: no, yo quiero seguir siendo tu siervo, yo quiero seguir siendo tu esclavo, ¿sabe qué iban? Iban a la puerta de la ciudad. ¿Por qué a la puerta de la ciudad? Porque era el sitio de gobierno, donde estaban los ancianos gobernantes de la ciudad, y delante de ellos, él o ella pasaba una lesna sobre su oído, sobre su oreja, sobre el lóbulo de la oreja, y se colocaban una areta. Wow. Si los jóvenes supieran que usar aretes tiene un significado de esclavitud espiritual, yo creo que no se los pondrían. Hay muchas fama, hay muchas cosas que ustedes creen que es moda, no fama, moda, y no son moda, son principios espirituales. ¿Sabe qué hacían los doulos? Se traspasaban la oreja y se colocaban un arete. ¿Sabe qué significa ese arete? Cuando la gente los veía con ese arete, decían: ahí va un doulos, ahí va un hombre o una mujer que se ha hecho esclavo porque ama a su Señor. Yo te hago una pregunta: ¿tienes tú el arete de Jesús? Pastor, ¿y qué es o cuál es el arete de Jesús? El arete de Jesús se llama el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¿Sabe para qué viene el Espíritu Santo? Él no viene para hacer milagros a nuestro favor, principalmente viene para transformarnos y convertirnos en los siervos por amor de Dios y del Señor Jesucristo. ¡Wow! Por hoy yo no le creo a mucha gente que tiene que Espíritu Santo y están haciendo lo que les da la gana. Usted no tiene ningún Espíritu Santo. Usted lo que tiene es un gallinazo metido en ese corazón. Aleluya. El vocablo doulos, siervo o esclavo, contrastaba con el concepto griego de la libertad. Todo aquel que está en la condición de doulos, es decir, todo aquel que es esclavo, ha puesto a un lado su propia autonomía y se ha sometido a la voluntad de otro. Los cristianos no tenemos libre albedrío. Santo, tanta cosa con el libre albedrío. Míreme, si usted tiene libre albedrío, usted no es cristiano y punto, y se acabó. Es que yo puedo decidir hacer lo que yo quiera. No, señor. Si usted hace lo que usted quiere, entonces usted no es hijo de Dios, y usted no es posesión de Dios, y usted no es siervo de Dios. Y estoy hablando que somos siervos de Jesucristo y de Dios el Padre. No somos siervos de una denominación, tampoco somos siervos de un pastor. Usted no es siervo mío, usted es hijo espiritual mío, para que yo le enseñe la palabra y para que yo, por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, lo guíe a usted hacia Jesús. El Señor suyo, el amo suyo, se llama Dios el Padre y el Señor Jesucristo, y ellos ejercen la soberanía sobre usted por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el arete suyo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello. En Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 es el sello que dice que usted es posesión de Dios y que usted es siervo de Dios. El griego libre se enorgullecía de que no era un doulos, y sentía repulsión y desdén hacia todo aquel que fuese un esclavo. Ser un doulos es pertenecer por naturaleza no a sí mismo, sino a otra persona. ¡Wow! Los doulos le pertenecen a otra persona. Entonces los doulos no establecen su vida para ellos mismos. Los doulos establecen su vida para agradar a otro. Ayer estaba en un grupo y jocosamente yo les decía: mi plan de vida era muy diferente al plan de vida que Dios tenía para mí. ¿Sabe cuál era mi plan de vida? Quedarme en Medellín. ¿Sabe cuál era mi plan de vida? Tener un negocio en San Andresito Principal. ¿Sabe cuál era mi plan de vida? Vender electrodomésticos, vender PlayStation. ¿Sabe cuál era mi plan de vida? Volverme rico. ¿Sabe cuál era mi plan de vida? Hacer negocios. Eso sí, no le iba a dar el 10 al Señor, porque nunca se lo he dado. Le iba a dar el 30%. ¿Sabe cuál era mi plan de vida? Ir todos los domingos a la iglesia. ¿Sabe cuál era mi plan de vida?
que Josué y Daniel fueran a una buena universidad y se volvieran personas muy importantes. ¿Sabe cuál era mi plan de vida? Vivir con doña Alba en la comodidad de la ciudad. Ese era mi plan de vida. Esa era la vida que yo quería vivir para mí. Una sola pregunta: ¿cuál era el plan de Dios? ¿Usted cree que yo pensé algún día que iba a vivir en Yarumal? Nunca. ¿Usted cree que yo pensé algún día que iba a ser pastor suyo? Jamás. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo tenía un plan para mí. Pero como yo fui salvo, como Él me rescató y me hizo suyo y me hizo su posición, Él comenzó a interferir en mis planes. Yo te hago una pregunta: ¿interfiere Dios en tus planes? Wow. ¿Te cambia Dios tu agenda? Yo veo que hay gente tan arrogante en mi congregación que habla de sus propios planes y de las proyecciones que tiene, y nunca mencionan al Espíritu Santo por ninguna parte, y nunca mencionan al Señor Jesucristo por ninguna parte. ¿Sabe yo qué pienso? Wow, este todavía no es Doulus, este todavía no es siervo ni sierva. ¿Por qué? Porque este todavía no tiene el arete en el corazón. Míreme, los doulos físicos ponían un arete en el lóbulo de su oreja. Los doulos espirituales no nos hemos puesto, nos han puesto un arete eterno en nuestro corazón. Se llama el Espíritu Santo. Dios es soberano sobre nosotros. Aleluya. Ser un doulos es pertenecer por naturaleza no a sí mismo, sino a otra persona. Como siervos de Dios, nosotros no tenemos más un libre albedrío para tomar decisiones con respecto a nuestra vida. Pastor, entonces si yo no tengo un libre albedrío, ¿soy una marioneta de Dios? No, usted no es una marioneta de Dios. Usted está rendido a la causa de Jesús. Yo soy una marioneta de Dios. Dios me trajo aquí de la oreja Yarumal y me dijo: culicagadito, vas a ser pastor porque a mí me da la gana que vas a ser pastor. No, porque así no opera Dios. Dios me fue llevando y me fue llevando y me fue moldeando y me fue volteando. Pero ¿sabe una cosa? Pero fue evidente que Él cambió todos mis planes. Yo sé que algunas personas no le dan crédito a mis palabras cuando yo les hago todo eso, porque usted a mí no me conoció hace muchos años. Pero los que me conocieron hace muchos años saben de lo que estoy hablando. Como siervos de Dios, nosotros no tenemos más un libre albedrío. Yo le hago una pregunta: ¿en cuántos problemas lo ha metido el libre albedrío a usted? ¿En cuántos problemas lo ha metido usted esa independencia que usted quiere tener? ¿Usted sabe cuántas cosas usted se ha perdido de parte de Dios por ser obstinado y terco y por hacer lo que a usted le venga en gana? Yo hablo con mi congregación esta noche explícitamente, y hablo con todo aquel que tenga oídos para oír lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Esta tarde hablaba con un amigo mío, un pastor de Costa Rica, el pastor David Cotto, y él me contó un testimonio poderoso de un hombre al que Jesús se le apareció y le dijo: yo estoy cambiando el corazón de mi pueblo. ¿Y sabe qué me dijo el pastor David? Me dijo, pastor Gabriel, me dijo: Gabriel, es impresionante en ese testimonio lo que Jesús le dice a ese hombre y lo que Dios ha puesto en nuestros corazones con respecto a la santificación. Santo. ¿Quiere que le diga una cosa? Los doulos, los que están rendidos a Jesús, conocen los tiempos de su Señor. ¿Sabe una cosa, Maranata? Estamos ya viviendo los días de los cuales Jesús habló en Mateo 24, como en los días de Noé, y en Lucas 17, como en los días de Lot. Yo te hago una pregunta, siervo de Dios: ¿estás tú expectante a la espera de la venida de tu Señor, o tú todavía estás muy enredado en este mundo de vanidades ilusorias, creyendo que todo lo que existe es lo que ves aquí? El doulos era una persona doblegada a una sola voluntad, y no era la de él, era la de Dios, era la de su amo. Por eso ser doulos es pertenecer por naturaleza no a uno mismo, sino a otra persona. Como siervos de Dios, nosotros no tenemos más un libre albedrío para tomar decisiones con respecto a nuestra vida. ¿Sabe qué le dijo el apóstol a Jesús cuando se le presentó? ¿Qué quieres que haga? Esas fueron las palabras que definieron la vida del apóstol Pablo. El uso de la palabra siervo, sin embargo, tiene profundas raíces del Antiguo Testamento. Se usa para describir la relación de los creyentes del Antiguo Testamento con Jehová, como en el caso de Abraham, Moisés y los profetas. Usted sabe cómo le hablaba
Abraham a Dios: no se enoje ahora mi Señor si este siervo le vuelve a hablar. Abraham sabía que él era el doulos, el siervo de Dios. Moisés sabía que él era el doulos, el siervo de Dios. Y los profetas sabían que ellos eran los doulos, los siervos de Dios. Gente vendida a Dios. Yo te hago una pregunta: ¿estás tú vendido a Dios? ¿Cómo me dices tú que tú eres siervo de Dios si tan siquiera tú no puedes orar? ¿Cómo me dices que tú eres siervo de Dios si tan siquiera tú no puedes anunciar sus virtudes a otros? ¿Y cómo me dices que tú eres siervo de Dios si tan siquiera tú no admites que un simple mortal como tu pastor te pueda corregir? ¿Cómo vamos a ser sal de la tierra si para nosotros Dios no es importante, ni la voluntad del Padre es importante? Es evidente que Santiago, al igual que los demás escritores bíblicos, reconocía la soberanía de Dios. ¿Sabe qué tiene el doulos en su corazón? Tiene la intuición del que gobierna su vida, es Dios. Por eso los que somos doulos de Dios no preguntamos muchas cosas que son tontas. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó? Ay, ya pasó porque tenía que pasar y se acabó. Yo no le doy tantas vueltas a Dios. Y quiere que le diga una cosa: ayer estaba en una casa predicando y yo le dije a la gente: yo no estoy interesado en que Dios cumpla mis planes. Yo lo único que quiero es hacer la voluntad de Dios e irme de este planeta. Ay, pero pastor nada. Deje de darle tantas vueltas a su vida. ¿Sabe por qué usted se enreda tanto? Porque usted quiere que ser feliz. Yo no quiero ser feliz. Yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Porque si ser feliz implica dejar a Dios, entonces yo prefiero ser infeliz con Dios que ser feliz sin Él. Es evidente que tanto Santiago, al igual que los demás escritores bíblicos, reconocían la soberanía de Dios. Tanto él como los demás escritores sagrados se reconocen vasallos, siervos del soberano Jehová. Lo que para los griegos y romanos era una vergüenza, ser un esclavo era una vergüenza, para los cristianos constituye un privilegio. Es decir, considerarse como esclavos del Todopoderoso y por consiguiente someterse a su voluntad. ¿Sabes qué? Para mí es un privilegio que ese Señor del cielo se acuerde que en Yarumal tiene un esclavo, el pastor Gabriel. Por eso dejémonos de tantos títulos, hermanos. Hay gente que tiene más títulos en el nombre: PhD, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. No dejémonos de títulos. Convertámonos en doulos, en los esclavos de Jesús. El mayor ejemplo de un doulos es nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar 3 ejemplos de la vida de Jesús. Primer ejemplo: Jesús sale de su casa en Nazaret y por 3 o 4 días recorre todo el país para ir a bautizarse donde Juan el Bautista. Y cuando llega donde Juan el Bautista, mire lo que pasó. Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera, de que no se bautizara, diciéndole: yo soy el que necesita que tú me bautices. Dijo Juan: entonces ¿por qué vienes tú a mí? Lo intentó convencer de que él no necesitaba que él lo bautizara. Pero mire la respuesta contundente de Jesús. Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Tenemos que qué? Cumplir con todo lo que Dios exige. Los doulos no tienen problemas con las exigencias del Padre. Jesús es Dios hecho hombre. Y en este momento el más popular es Juan. A Jesús no lo conoce nadie. En este momento a Jesús nadie lo tiene en consideración. Y sin embargo, cuando el hombre del momento ve a Jesús, se le postra y le dice: yo necesito ser bautizado por ti, porque tú vienes a mí. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Juan, yo no estoy haciendo esto ni por ti ni por mí. Yo lo estoy haciendo porque esto es lo que mi Padre quiere que yo haga. Eso significa ser un doulos. Pedro le acaba de decir a Jesús, el segundo ejemplo, Pedro le acaba de decir a Jesús por el Espíritu Santo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y va lo que pasó, Mateo 16, va lo que pasó. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos, claramente, que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, noten una cosa: Juan el Bautista lo intentó persuadir de no someterse a la voluntad del Padre,
Pero Jesús estaba decidido a hacer lo que el Padre lo mandó a hacer. Y aquí Pedro intenta lo mismo. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, le dijo. Eso jamás te sucede a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué? Porque ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Yo no estoy convencido. Yo no creo que las cosas deben de ser tan extremas. Es que las cosas que tú ves extremas, Dios las ve normales. A mí me da una risa cuando a mí la gente me dice: no, padre, Dios entiende mi pecado. Dios no entiende tu pecado. Si Dios entendiera tu pecado, Dios no hubiera mandado a su propio Hijo, el Santísimo Jesús, a morir por ese pecado en la cruz del Calvario. Cuando la gente me dice a mí: Dios entiende mi pecado, ¿sabe qué es lo que me están diciendo? Yo no quiero soltar el pecado. Eso es todo. Dios entiende mi pecado, sin vergüenza. Aléjate de mí, Satanás, le dijo Jesús. Representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué? Porque tú solamente ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿No será esta la razón por la cual los cielos están cerrados? ¿No será esta la razón por la cual el Espíritu de Dios está callado en tu vida? ¿No será esta la razón por la cual Dios no te habla? Porque eres un humanista tratando de vestirse de cristiano. ¿Sabes de qué se llenó Pedro ahí? De humanismo. Y Jesús se lo dijo: tú solo ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista divino. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tiene que ser un doulos. No podemos ser sal de la tierra si nosotros seguimos viviendo para nosotros. Es que a mí no me gustó lo que me dijeron. ¿Qué importa si no te gustó? Obedece la voluntad de tu papá. Usted se puede imaginar donde yo pensara de esa forma. Es que a mí no me gustó como fulanito me miró. A mí no me gustó que fui a tal casa y no me recibieron ni me hicieron bombos y platillos. Ay, dejémonos de tanta pendejada. Yo leo sistemáticamente la Biblia todos los días con mi esposa. Leemos los evangelios y usted se aterra de la forma como los discípulos trataban a Jesús. Lea su Biblia. En vez de estar leyendo libros de autoayuda, lea su Biblia. Y usted se va a dar cuenta de la forma como los discípulos trataban a Jesús. Y quiere que le diga una cosa: Jesús nunca se dañó por eso. Ni eso fue un impedimento para que Jesús no hiciera la voluntad del Padre. Cuando usted es un doulos, de verdad, a usted le pueden pasar carros y carretas por encima y usted no se daña. Hay gente que no vuelven a la iglesia que porque uno está ocupado y uno no los vio o uno no los saludó y que se hirieron. Me herí. Ay, ayúdenme. Sin vergüenza. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Debe tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. No permitió que Juan el Bautista lo persuadiera, sino que obedeció y se hizo bautizar. No permitió que Pedro lo persuadiera, fue a la cruz. Pero ¿sabe cuál es el tercer ejemplo y el más crucial? No permitió que su propia alma lo desviara de la voluntad de Dios. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Wow. Santo. El primero se le opuso para que se bautizara. El segundo se le opuso para que fuera a la cruz. Pero la tercera es la vencida. Su propia alma se le opuso. Pero va lo que pasó. Quédense aquí y velen conmigo, les dijo Jesús. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Y va lo que le dice Jesús. Estoy leyendo en Marcos 14, 32 al 36. Va lo que le dice Jesús a Dios: Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. En otras palabras: Señor, si tú tienes otro método, yo sé que es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Este es el mayor ejemplo de un doulos. Siendo Dios, siendo hombre perfecto,
cumplidor 100% de la ley, en el último momento, su propia alma, por la angustia que sentía, le quería jugar una mala pasada. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Se doblegó. ¿Sabe qué significa ser un doulos? Doblegarse cada día. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1? Así que, amados hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, eso, ser doulos, vuestros cuerpos. ¿En qué? ¿En qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque este es vuestro culto racional. Termino mi mensaje de esta noche. Santiago pudo haberse identificado como el hermano del Señor y no lo hizo. Se pudo haber identificado como el anciano pastor y gobernante de la iglesia en Jerusalén, no lo hizo. También pudo haberse identificado con el título de apóstol, pero sencillamente prefirió llamarse siervo. ¿Sabe que era una vergüenza en la época de ellos llamarse siervo? Hoy, que a ciertos hombres en la iglesia le digan siervo de Jehová, eso es un título honorífico para nosotros. Pero en la época que esto se escribió y en la época que ellos vivieron, llamar a alguien doulos era faltarle al respeto. Y aquí Santiago nos está dando una gran lección a todos nosotros. Él era el medio hermano de Jesús y no usó su relación filial para presentarse. Él era el apóstol gobernante de Jerusalén, el pastor gobernante. Por encima de Pedro y Juan estaba él, y no se presentó de esa forma. Y por último, él era un apóstol en plenitud de su ejercicio y tampoco usó el título. ¿Sabe qué dijo? Yo soy solamente un siervo inútil del Señor Jesucristo y de Dios Padre. Mis amados, hay mucho que tenemos que aprender. Si nosotros realmente queremos ser la sal de la tierra, tenemos que tener estas dos cosas que le prediqué hoy en mente. Soy posesión de Dios, y como su posesión soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y soy un redimido para que yo anuncie sus virtudes y para que yo ore por esta tierra. Pero aparte de eso, como sal de la tierra soy un doulos. Ya no vivo para mí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por mí, para el Señor Jesucristo. Y entonces, como yo vivo para Jesús, yo estoy rendido al señorío de su Espíritu Santo. Eso es ser sal de la tierra. Está claro que nunca podemos ser la sal de la tierra si no aceptamos el hecho de ser posesión de Dios y de ser sus siervos. Quiero terminar este servicio hablándole de la advertencia de Mateo 5:13. Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. En otras palabras, ustedes son la posesión de Dios y los siervos de Dios y míos. Pero, y aquí está la advertencia, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Cuándo es que un cristiano pierde su sabor? ¿Cuándo es que un cristiano compromete su identidad? ¿Cuándo es que un cristiano deja de ser sal? Cuando no acepta el hecho de que es posesión de Dios y de que es un doulos de Dios, un siervo de Dios. En el momento que usted dice: yo también tengo libre albedrío y yo también quiero hacer lo que yo haga y nadie me puede decir nada. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Usted acaba de traicionar su propia identidad. Usted acaba de negar, uno, que Jesús lo compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario, y dos, usted acaba de negar que usted es siervo de Dios. Cuando usted se niega a perdonar a su hermano, usted está negando que es posesión de Dios, usted está negando que es siervo de Dios. Cuando usted le puede más su cochino orgullo y no regresa a la congregación para dejar que lo restauremos y que lo amemos y que lo pongamos en disciplina para que usted dé un fruto apacible de justicia, usted está negando y traicionando su identidad. ¿Y sabe qué dice Jesús? Esto es lo que me aterra. Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Sabe cuál es la advertencia? Que si nosotros no vivimos
a la altura de ser la posesión de Dios, y nosotros no vivimos a la altura de ser los esclavos de Dios y del Señor Jesucristo, entonces los hombres nos pisotearán. Y escúcheme, cristiano, usted que le encanta tanto hablar del diablo, nunca hablan aquí de Satanás. No dice que Satanás nos va a pisotear, dice que los hombres nos van a pisotear. ¿Sabe qué significa eso? Que nunca va a haber respeto. ¿Sabe por qué no respetan a los creyentes? Porque los creyentes no han respetado su identidad. Si tú quieres que los hombres te respeten como hijo de Dios, tú tienes que respetarte primero a ti mismo, siendo la posesión de Dios y el esclavo del Señor. No habrá honra en esta tierra. No habrá honra de parte de Dios en esta tierra para alguien que no le obedece, para alguien que no está sometido a su señorío. No habrá honra. Por eso es que a tanto cristiano la gente lo pisotea, no lo respeta. ¿Por qué? Porque ellos no respetan su pacto con Dios. Yo soy la posesión de Dios. Gabriel Álvarez ya no se pertenece a él mismo. Gabriel Álvarez le pertenece a Dios. ¿Cuántas veces yo no he querido hacer la voluntad de Dios? Ya se me pasó la cuenta. Pero ¿sabe una cosa? Yo aprendí hace muchos años que lo importante aquí no es querer hacer la voluntad de Dios, sino hacerla. El esclavo no tiene que querer hacer la voluntad del amo. El esclavo tiene que hacer la voluntad del amo. A nosotros no nos cuentan nuestro querer, a nosotros nos cuentan nuestro hacer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis? No dice y no queréis, no, dice y no hacéis lo que os digo. En aquel día muchos me dirán Señor, Señor, pero yo les diré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. Hacedores de maldad. ¿Sabe qué es un hacedor de maldad? Negar que soy la posesión de Dios, negar que Dios tiene el derecho a gobernar mi vida y negar que soy un siervo de Dios. Padre que estás en los cielos, en esta noche recibimos esta palabra de exhortación, pero también esta palabra de edificación. Señor, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cada persona que ha estado en este servicio en esta noche entienda que es la posesión de Dios y del Señor Jesucristo, y por lo tanto no se pertenece más a sí mismo, y que es un esclavo por amor, un doulos, doblegado a la voluntad de su maestro, a la voluntad de su Señor. Y nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo, quien fue el primer doulos perfecto en la tierra, que ha sido el doulos de los doulos. Espíritu Santo, por favor, trae convicción al corazón, a la mente, al espíritu de cada uno de mis hijos espirituales, Señor, que entiendan que esto no es una predicación más, sino que esta es la base para no perder su sabor. En el nombre de Jesús, amén y amén.